El accidente nuclear más mortífero de la historia, Chernóbil, ha dejado muchas preguntas sin resolver. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete a MorTV y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. La planta de energía nuclear de Chernóbil en Ucrania, que originalmente formaba parte de la Unión Soviética, entró en erupción el 26 de abril de 1986, lo que resultó en lo que muchos consideran la mayor tragedia nuclear que el mundo haya visto jamás. Todavía hay muchas cuestiones sin respuesta sobre la tragedia de Chernóbil, incluso después de años de estudio científico e investigación gubernamental, en particular con respecto a los efectos a largo plazo en la salud que tendrá la gran fuga radiactiva en las personas que estuvieron expuestas, según la Asociación Nuclear Mundial. La planta de energía nuclear de Chernóbil está situada a unas 12 millas 20 kilómetros al sur de la frontera con Bielorrusia y aproximadamente a 81 millas 130 kilómetros al norte de Kiev, la capital de Ucrania. Consta de 4 reactores que fueron creados y construidos a lo largo de los años de las décadas de 1970 y 1980. Con el fin de proporcionar agua de enfriamiento para el reactor, se construyó un depósito artificial de alrededor de 8,5 millas cuadradas, 22 kilómetros cuadrados de tamaño y alimentado por el río Pripyat. La ciudad de Pripyat, fundada en 1970, que albergaba a unas 50,000 personas en 1986, era la ciudad más cercana a la central eléctrica a menos de 2 millas y 3 kilómetros. Chernóbil, una ciudad más pequeña y antigua con una población de aproximadamente 12,000, estaba a unas 9 millas y 15 kilómetros de distancia. El resto del área estaba compuesta principalmente por tierras de cultivo y bosques. La central nuclear de Chernóbil presentaba 4 reactores nucleares RBMK-1000 que ahora son ampliamente reconocidos como intrínsecamente defectuosos. Según la Asociación Nuclear Mundial, los reactores RBMK eran diseños de tubos de presión que calentaban agua utilizando combustible de dióxido de uranio U-235 enriquecido para producir vapor que alimentaba las turbinas del reactor y producía electricidad. De acuerdo con la Asociación Nuclear Mundial, el agua se usa típicamente en los reactores nucleares como refrigerante y para eliminar el calor y el vapor adicionales, lo que ayuda a reducir la reactividad del núcleo nuclear. Sin embargo, el RBMK-1000 empleó grafito para controlar la reactividad del núcleo y mantener una reacción nuclear constante. Los ingenieros se refieren a este circuito de retroalimentación positiva como un coeficiente de vacío positivo y se creó cuando el núcleo nuclear se calentó y produjo burbujas de vapor adicionales. Según el Comité Científico de la ONU sobre los efectos de la radiación atómica, la explosión ocurrió el 26 de abril de 1986 durante una inspección de mantenimiento normal. Cuando los operadores apagaron los sistemas de control cruciales, estaban infringiendo las reglas de seguridad porque tenían la intención de probar los sistemas eléctricos. Como resultado, el nivel de potencia del reactor cayó a niveles potencialmente inestables. Según la Agencia de Energía Nuclear, el reactor 4 había sido apagado el día anterior para que los sistemas de seguridad pudieran mantenerse en caso de cortes de energía NEA. Aunque existe cierto debate sobre qué causó la explosión, generalmente se acepta que la primera explosión fue provocada por demasiado vapor y la segunda explosión fue impactada por hidrógeno. El vapor excedente se produjo cuando se redujo el agua de refrigeración, lo que condujo a una acumulación de vapor en las tuberías de refrigeración, el coeficiente de vacío positivo, que a su vez provocó una gran subida de tensión que los operadores no pudieron controlar. Según el NEA, las explosiones del 26 de abril a las 123 destruyeron el reactor 4 e iniciaron un incendio masivo. Mientras que un incendio se propagó desde la estructura que albergaba el reactor 4 hasta las estructuras cercanas. Combustible radiactivo y restos de piezas del reactor cayeron sobre la región. Productos y el inventario de gases nobles de gases inodoros e incoloros de origen natural fueron transportados por el viento junto con contaminantes tóxicos y polvo. 2 empleados de la planta fallecieron en las explosiones, fueron los primeros de muchos trabajadores en fallecer poco después de la catástrofe. El número de muertos aumentó a medida que los trabajadores de la planta fallecían a causa de la enfermedad por radiación aguda en el transcurso de los días siguientes, mientras el personal de emergencia luchaba valientemente para apagar los incendios y detener las fugas radiactivas. Según NEA,
El incendio original se apagó a las 5 a.m., pero el posterior incendio alimentado con grafito requirió 10 días y 250 bomberos para apagarlo. Sin embargo, durante 10 días adicionales se siguieron liberando contaminantes nocivos al medio ambiente. Los productos de fisión de yodo 131, cesio 134 y cesio 137 constituyeron la mayor parte de la radiación descargada por el reactor nuclear defectuoso. Según ONSC, el yodo 131 tiene una vida media de solo 8 días, pero se inhala rápidamente a través del aire y tiene tendencia a concentrarse en la glándula tiroides. Los isótopos de cesio son un problema durante muchos años después de que se liberan al medio ambiente porque tienen vidas medias más largas. El cesio 137 tiene una vida media de 30 años. Aproximadamente 36 horas después de la tragedia del 27 de abril, el prepago comenzó a ser evacuado. Para entonces, muchos lugareños ya habían comenzado a experimentar síntomas de enfermedad por radiación, como náuseas, dolores de cabeza y vómitos. Para el 14 de mayo, las plantas que rodean el área de 18 millas y 30 kilómetros habían sido selladas, lo que obligó a 116.000 habitantes adicionales a irse. La Asociación Nuclear Mundial estima que 220.000 residentes más recibieron el visto bueno para reubicarse en los próximos años. Según la Comisión Reguladora Nuclear de UNRC, 28 trabajadores de Chernóbil fallecieron en los primeros 4 meses después de la catástrofe, incluidos varios empleados de BRAP que sabían que se estaban exponiendo a niveles de radiación letales para proteger la estación de emisiones radiactivas adicionales. El penacho radiactivo se movió principalmente del noroeste hacia Bielorrusia debido a la dirección sur y este de los vientos dominantes en el momento del evento. Aún así, el gobierno soviético se tomó un tiempo para informar al mundo exterior sobre el alcance total del desastre. Sin embargo, según las Naciones Unidas, cuando los niveles de radiación se convirtieron en una preocupación en Suecia unos 3 días después, los científicos pudieron determinar la ubicación general del desastre nuclear en función de los niveles de radiación en las direcciones del viento. Esto obligó a las autoridades soviéticas a revelar el alcance total de la crisis. Según la NRC, un total de 31 personas fallecieron debido a la exposición a la radiación u otras consecuencias directas del evento dentro de los 3 meses posteriores al accidente de Chernóbil. Según un análisis de la ONSC de 2018, hasta 20.000 personas que tenían menos de 18 años en 1986 tuvieron cáncer de tiroides, detectado entre 1991 y 2015. La tasa general conocida de muertes por cáncer y otros problemas de salud directamente atribuibles a la fuga radiactiva de Chernóbil es más baja de lo que se predijo anteriormente, a pesar de que los evacuados del personal de emergencia y los residentes aún pueden experimentar más casos de cáncer a lo largo de sus vidas. Según un informe de la NRC, la mayor parte de los 5 millones de personas que residen en áreas contaminadas recibieron dosis de radiación relativamente pequeñas comparables a los niveles de fondo naturales 0,1 corridas por año. La investigación actual, con la excepción del cáncer de tiroides, no vincula de manera concluyente el accidente con aumentos inducidos por la radiación en leucemia u otros cánceres sólidos. Según algunos analistas, el miedo infundado a la exposición a la radiación causó más dolor que la propia calamidad. Por ejemplo, a pesar del hecho de que el nivel real de exposición a la radiación que experimentaron estas mujeres probablemente fue demasiado bajo para tener efectos negativos. Muchos médicos en Europa del Este y la Unión Soviética aconsejaron a las mujeres embarazadas que abortaran, para evitar tener hijos con defectos de nacimiento u otros trastornos. Según el jefe de la ONSC, las Naciones Unidas publicaron un estudio sobre los impactos del accidente de Chernóbil en 2000 que estuvo lleno de conclusiones sin fundamento que no tienen validez en las evaluaciones científicas, lo que llevó a su eventual rechazo por parte de la mayoría de las autoridades. A pesar de los riesgos, numerosas personas se fueron a casa poco después de la catástrofe. Algunas de ellas incluso contaron su historia a organizaciones de noticias como la BBC, CNN y The Guardian. Y en 2011 Ucrania permitió que aquellos que querían ver el impacto del desastre de primera mano accedieran al área. Según National Geographic, el área que incluye la zona de exclusión es ahora el hogar de una diversidad de vida silvestre que ha sobrevivido sin la intromisión humana en los bosques profundos que actualmente rodean la central eléctrica silenciosa. Se han observado prósperas poblaciones de lobos, ciervos, castores,
águilas, jabalíes, alces, osos y otras criaturas. Sin embargo, se sabe que existe una pequeña cantidad de consecuencias de la radiación, incluidos animales con altos niveles de cesio-137 en sus cuerpos y árboles que crecen, atrofiados en la zona de radiación. Las fuerzas rusas abandonaron la planta el 31 de marzo según un anuncio hecho por la Corporación Nacional Nuclear de Ucrania. Energoatom, llevándose consigo a algunos de los guardias de seguridad ucranianos de la estación luego de un intento fallido de apoderarse de la capital ucraniana adyacente de Kiev. Las tropas rusas se retiraron del área. Los otros rehenes que habían sido obligados a realizar el mantenimiento de la planta bajo coacción fueron liberados. Además, según Energoatom, las tropas rusas excavaron varias trincheras en el suelo contaminado radiactivamente del Bosque Rojo, lo que provocó rumores infundados de que algunos de los invasores desarrollaron enfermedad por radiación. Gracias por mirar, y espero volver a verte pronto.